Listo, pues un excelente inicio de semana a ustedes. Espero estén muy bien. Quienes nos acompañan en la sesión, Oscar, Duván y Dagoberto. Entonces vamos a estar aquí justamente trabajando en esa evidencia que está focalizada en escenarios, ¿no? En escenarios voy a ir abriendo cronograma, pero pues para recordar que estamos en la evidencia, perdón, videos de los escenarios afectados por las fuerzas de gravedad y bien. ¿Qué fase vamos a ejecución? Creería yo, me tengo que revisar muy bien el cronograma de ustedes, pero creo que este mes ustedes no van a trabajar como tal ni competencias clave ni transversales, porque se convierte en un proceso netamente de animación en el que se van a focalizar en sacar su producto adelante, ¿listo? Pues la escena animada. Competencia, la misma, porque esta competencia es grande, animar los elementos de la escena. Digamos que aquí esta evidencia tiene poquito, esta competencia tiene poquitos resultados de aprendizaje, pero tiene muchas evidencias enlazadas. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes deben una evidencia, dos evidencias, pues yo no puedo calificar o probar hasta que ustedes pues, no tengan las evidencias completas. Entonces, evidencia que estamos trabajando, video de escenarios afectados por fuerza de gravedad y viento, que arrancó el 21, entonces la semana anterior, y cierra el 18, lo que significa que tenemos cerca de dos semanitas para trabajar. Recordemos que solo estamos trabajando sobre nuestra escena, la que elegimos y la que estamos produciendo, ¿vale? Y arrancamos. Pregunto, chicos, ¿tienen alguna evidencia, algún avance de su proceso para retroalimentación o continuamos? Profe, a mí me gustaría pues mostrar lo que voy. Claro, de una, déjame, te habilito el espacio y yo aquí súper atenta. Claro que sí. Listos, listos. Ahí mientras Oscar nos comparte. ¿Saben qué leí esta semana? Que están sacando Blender para tabletas. iPad, ¿qué otra vi? Las de Android van a competir fuerte. Ahí pueden ver, profe. Claro que sí. Listos. Pues, no sé, le va a dar play. Dale. Entonces, Que es como el RAW. Estás haciendo la primera. sí, Ok, súper. Otra vez, te toca verlo varias veces para... entenderlo. Pues acá, pues digamos, bueno, se supone que los ratoncitos pues llegan a como una especie de terraza, por así decirlo, que es donde pues se supone que está como la comida que ellos están buscando, que es como el tesoro. Entonces, bueno, acá pues allá lo estaba como animando, ahí va solo un ratoncito y pues no sé, esta partecita de acá, pues quería preguntarte, eh, porque siento que, pues digamos ahí él como que se gira y está muy cansado, ¿sí? Entonces no sé cómo hacer el dibujo para que, o sea, haga como un acercamiento, no se sienta como tan brusco ese cambio a cuando él ya está agitado. Y bueno, ahí van dando. Y acá, pues acá solo he hecho las poses claves de cuando él se para y se vuelve a subir y pues ahí ya descubre como lo que está en la terraza, por decirlo así. Ahí cuando ya descubre lo que hay en la terraza, le daría un poquito más de timing o más tiempo a la expresión. Ahí, como que se quede un poquito más de tiempo en la expresión del personaje haciendo wow. Y ahí sí salte a la vista de la terraza como tal, que sería subjetiva, ¿listo? Ok. O sea, profe, Y dime, yo también tenía una pregunta, digamos, a veces, pues como nos explicabas la vez de la película de Spider-Man, que utilizaban, digamos, a veces
un fotograma o a veces dos fotogramas en cada, pues, cada dibujo. Entonces, cuando es, digamos, un fotograma se utilizaría como para enfatizar qué cosa, y cuando es dos o tres. No sé si me va a entender con la pregunta. Sí, te refieres a en qué casos puedo hacer ese cambio de timing, ¿sí? Sí, En el caso de unos es cuando es muy pantomímica la escena, muy de acting, de expresión, de emoción. Allí de pronto cabe el uno. El 2 es estándar y se puede usar en varias situaciones. El 3 se utiliza cuando son escenas de mucha acción, en la que hay movimientos, digamos, una persecución, y tú, que el personaje está saltando, haciendo una acrobacia. Entonces, ese tipo de situaciones se animan en 3 porque da la sensación de que es más rápido y dinámico el movimiento. ah, En ok, unos, también, mira que a veces anima en unos elementos gráficos como la línea. No sé si ustedes han visto esos cortos que parece que la línea danza todo el tiempo, ¿cierto? Y se ve como muy manual. Entonces sí, a veces no es que el personaje cambie de pose como tal en unos, pero la línea sí está hecha en unos. Entonces da como esta sensación muy de boceto y de rock. ah, ok. Entonces, digamos, en este caso podrías manejar la 2 o si ya quieres de pronto mostrar mucho más detallado que el personaje tiene esta expresión y demás, pues lo pasas a unos. ¿Listo? Ok, Lo ok. mismo, bueno, y aquí ya nos devolvemos, pero creo que al final de la escena, cuando el personaje, ¿me recuerdas el nombre del personaje para no decirle personaje? Este se llama Taco. ¿Taco? Sí. Taco, sí. Cuando Taco descubre, o sea, ahí dijimos, más timing en la expresión del wow, ahí hay más tiempo, ajá. Pueden ser unos 6 fotogramas más. Y cuando salta aquí al escenario, ahí no empieces el movimiento de cámara de una vez, sino también déjale unos fotogramas quietos y ahí sí se empieza a mover la cámara. Ok. Un poquito más lento el movimiento de cámara, va a ser como va a dar esa sensación de apreciación, de que el personaje está apreciando pues lo que está viendo y súper bonito. De hecho, aquí en esta parte de la escena le vendría de pronto bien aplicarle un poquito de efecto de viento, ¿sabes? O sea, mover las hojas y eso. Sí, O, un poquito. Ujú. No tienes que hacerlo cuadro a cuadro, si tienes de hecho las hojas en capas, divididas en capas, pues simplemente con cutout las mueves, no tendrías que hacerlo cuadro a cuadro. sí, me toca ver si se puede acá porque, o sea, yo dibujé pues el fondo en Procreate y pasé la capa completa Mm, porque acá dibujar sí es como cansón. ah, sí, sí, es para netamente mover objetos. Sí. O lo que podríamos hacer, ¿tú tienes compu o solo trabajas en la tablet? No, el computador también. Podrías llevar la escena como en este RAW y en otro programa dividir las capas y hacer el montaje también. O sea, puedes valerte de otras herramientas también para pulir lo que ya tienes, ¿no? No todo se tiene que hacer en el mismo software, más si no es fácil hacerlo allí. Hay softwares que nos sirven para hacer muy bien cuadro a cuadro, pero Kudow no. Entonces podríamos ver esa posibilidad también. ¿Listo? Ah, Ahora listo. sí. Ahora sí, volvámonos al principio de la escena. Acá. Entonces, bueno, aquí vienen los ratoncitos. La escena anterior, esta es la escena que tú vas a fabricar. Pero la Sí. escena anterior a esta, ¿qué pasa? Ya están subiendo las escaleras. Sí, es como que llegan a la parte de, perdón, de, como que ahí pasaron un incidente, o sea, digamos como que ahí los estaba correteando un gato y ellos llegaron, o sea, escapándose como a la escalera, que no sabían que los iba a conducir pues a donde ellos querían llegar. Entonces, pues por eso lo dije como a media escalera desde ahí, no sé, o lo saco o lo hago dibujos desde el principio. Yo considero que es importante que sí,
Y también te iba a decir una cosa. Fíjate que el espectador no va a estar contextualizado cuando vea la escena de lo que me estás narrando, pero hay unos elementos de acting que podría ayudarle mucho a entender al personaje que los ratones están huyendo de algún elemento, o el gato, o de lo que sea. Cuando uno va correteando y mira hacia atrás, o sea, el hecho de voltear la cabeza, mirar hacia atrás y seguir apurado, ya te está diciendo que esa persona está huyendo de algo, ¿cierto? O ese personaje está huyendo de algo. Es como para darle un plus en tu acting, te sugeriría que, por ejemplo, el personaje va subiendo y mira hacia atrás como rápidamente y continúa su trayecto. Ese hecho ya nos dice a nosotros mucho de que está haciendo, está huyendo. Y ahí debería hacerle como un zoom al personaje, o sea, acercarlo, o sea, como para que se vea la expresión, o desde ahí. No, desde ahí lo puedes hacer. Lo que te iba a decir era que cuando tú me dices que cómo solucionar ese salto entre ese plano tan, sí, es que sabes qué pasa, que es un plano muy general a un plano muy cerrado. Por eso se siente como el salto. Podrías hacer un leve movimiento de cámara en esos fotogramas, como un zoom, o hacer un plano, corte directo a un plano donde se va el personaje que está descansando y luego ya el primer plano de la cara. Tienes esas dos opciones como para no agregar más elementos de animación, ¿sí? Como para simplificar la escena. O sea, digamos, acá cuando digamos, no sé, él se está como botando, o sea, haría un zoom rápido a la escalera, ¿sí? Y después ahí sí pasaría acá. Sí, podría ser una solución. Igual toca probar si funciona, pero podríamos probar por ahí, que es como lo más sencillo, entre comillas. Listo. Sí, sería así. Ay, súper. Listo, profe. Gracias. Te quiero felicitar porque el trabajo está bastante bueno, la historia pues tiene mucho apil. Todo el desarrollo visual, desde que lo conozco el proyecto me ha parecido bastante bueno y lo exalto mucho. Te quería mencionar, tú todavía debes la escena de animar los planos de la escena, ¿cierto? Sí. Esto ya te funciona para entregar la evidencia, ¿listo? Listo. Vale. Entonces, si quieres, exportas este clip como lo tienes, subes la evidencia, yo te califico y continuamos trabajando pues en el desarrollo de esta escena para que quede bien bonita y quede bien realizada. Lo mismo para los demás. ¿Por qué? Porque pues si van a esperar a tenerla súper acabado, pues se nos va a ir corriendo el tiempo y no vamos a avanzar. Entonces les sugiero que hagan eso. Miren el acabado que tiene más o menos el compañero, que ya se nota cuál es la idea global de la escena, qué pasa a nivel narrativo, cuál es la animación de los personajes y los movimientos de cámara, el environment y demás. Entonces, eso ya está muy claro. Entonces, esto nos funciona para entregar la evidencia anterior. ¿Listo? ¿Les parece? Listo. Gracias. Está muy chévere, muy bello tu trabajo. Compañeros, ¿tienen alguna opinión respecto al trabajo del compañero Oscar? Llegué tarde. Ash, sigues. Ash. O sea, a mí me parece que está bastante bien, te está quedando muy bien. Pedazo. ¿Cierto? Sí, cierto, sí. Siento que el manejo tienes un plus muy bueno y es que el manejo de expresión de personajes está bien logrado, ¿sí? Siento yo que transmite mucho. Ya es como adornar las mecánicas corporales, lo que te decía, si está siendo perseguido el ratón, pues que mire hacia atrás, que como que mire hacia atrás y vaya subiendo, eso ya nos dice mucho de la historia. A veces no hay que mostrar literal las cosas, sino podemos aprovechar como los actores los gestos y el lenguaje corporal para mostrarle esos detalles al espectador. Listo, excelente trabajo, Oscar. ¿Alguien más quiere mostrar o tiene algo que mostrar? O continuamos con el orden del día, dice. Pues nosotros no seguimos trabajando con con el background. Listo.
No hay problema. Pero tengan en cuenta, gracias Oscar por mostrarnos tu evidencia, porque nos sirve de ejemplo, pues más o menos en qué nivel de acabado podremos presentar la evidencia para continuar avanzando en la animación. De hecho, las animaciones, o sea, las evidencias que siguen de aquí en adelante son muy, añádale partículas, añádale motion graphic, añádale a la escena, ¿sí? Entonces, como son evidencias que tienen como esa connotación de añádale elementos, pues lo que podemos hacer es que vamos subiendo y vamos añadiendo a poco esos requerimientos. Bueno, lo siguiente que tenemos en el orden del día es un calentamiento. Y es que justamente percibo yo, me dirán ustedes hacen ejercicios para calentar en animación. Me refiero que si hacen ejercicios muy sencillos y rápidos para desarrollar sus animaciones más densas posteriori. ¿Lo hacen? Sí, yo antes me iba de lleno a... Eso se hace también para dibujar. Tú primero puedes hacer unos bosquejitos cuando estás, no sé, bloqueado y después haces algo más complicado. Y para animar, pues también sirve eso. Lo que pasa es que con la animación, pues como demora un poquito más, pues no le puede uno invertir tanto tiempo al calentamiento y pues... Ajá. Sí, por eso es bueno como cosas muy cortas y muy específicas, inclusive calcar. De hecho, calcar es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por eso les decía que pues, si no lo hacen es una buena práctica. De hecho, no necesariamente desde la animación, ya que lo mencionas desde el dibujo, también es una práctica bastante potente porque pues finalmente soltamos mano y entendemos. Tengo aquí este libro, se los voy a compartir si quieren. Manito arriba, sí, sí. Esperen, grabo la página, es la 36. Este libro se llama Timing for Animation. Es un libro que tiene también bastantes, está en inglés, ¿no? Para tener el proceso como de toda la cuestión de la animación, tanto 2D, 3D, trae ciertos ejercicios que nos ayudan como a este proceso de calentar, con el básico de la pelota. Pero lo que me parece interesante de este libro es el enfoque que trae. Si ustedes se dan cuenta, pues nos dice, si usted anima una pelota bien, usted va a poder animar el salto, la voltereta de un personaje, ¿cierto? Y es justamente este ejercicio el que vamos a hacer, el ejercicio número A, el de la letra la letra A. No alcanzamos a hacer B, obviamente, pero sí vamos a tratar de hacer al menos sí el giro del cilindro, ¿listo? Entonces, yo acá tengo mi Photoshop, yo ya tracé una curva para adelantar esa parte del proceso, ya tengo mis capas listas, pues porque lo que me interesa en este momento es justamente animar, entonces agilicé el proceso. Antes de entrar de lleno con el ejercicio, si ustedes tienen la posibilidad del computador o hojas de papel, vayamos haciendo el ejercicio en conjunto, con eso hacemos el calentamiento, pues todos. Voy a hacer zoom. Ay, se me devolvió la página que no, es 36, listo. Voy a hacer zoom. Y vamos a empezar a entender, primero entender. Este elemento empieza a girar y justamente es interesante que el giro lo viene dando el mazo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, es el elemento que va hacia adelante. ¿Por qué? Por inercia de la fuerza, porque este elemento siempre va a ser mucho más pesado. Entonces, este elemento se va a ir hacia atrás y va a permitir que este otro dé el giro. Analizamos primero eso. Segundo, en spacing, si ustedes notan aquí, como va perdiendo fuerza el impulso, aquí en la parte superior de la curva. Los fotogramas tienen menor spacing, ¿cierto? ¿Y por qué aquí ya vuelve a haber más spacing? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí?
Por la gravedad. La fuerza de la gravedad provoca que haya un aumento de velocidad. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, evidentemente, esto es una fuerza, digamos que accionada, pero la gravedad es una fuerza constante, entonces obviamente va a hacer que los elementos caigan. Bueno, así funciona este plano del universo y este planeta. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es, si notan que el mazo tiene como una bolita, un círculo en el punto de unión de los dos elementos, está aquí, está en negro. Sí. Lo primero que voy a hacer para determinar mi animación es planear mi spacing. ¿Con qué? Con un punto. Siempre planeamos el spacing. Entonces, lo que estamos haciendo es un cálculo, pero también estamos analizando pues cómo va a funcionar la animación. Entonces, teniendo aquí, creo que tengo desactivado el onion. Sí, está desactivado. Voy a ponerle que tenga 3 frames antes, 3 frames después. Listo, ahora sí veo. Entonces aquí el spacing se duplica un poco y aquí se acorta un tercio más o menos. Ya empecé yo a hacer sonidos raros. Acá no está a esta misma distancia, está como a un tercio de distancia. Y aquí es donde empezamos a ver que existe una pérdida de spacing, hay menos spacing. Tenemos este fotograma. Tenemos por acá. Lo pueden hacer en hojas de papel. Pues si tienen el software digital en el que ustedes se sientan más cómodos trabajar de uno. Y pues de ahora en adelante vamos a hacer este tipo de ejercicios de calentamientos. Ahora, siguiente. Y aquí evidentemente el spacing vuelve a aumentar por, como decíamos, fuerza intrínseca de la gravedad. Listo. La clave de animar siempre es resolver, digámoslo así, que las cosas, mi curva es un poquito más cortita, entonces la altura que hice es más cortita, entonces por eso. Vamos a reducir acá la reproducción para ver cómo está funcionando. Sí, está cayendo. No alcanza a durar un segundo la animación. Estoy animando a 2 en este caso. Entonces, ya tenemos el spacing. Si notan ustedes que también en el ejercicio hay una cruz. ¿Sí la notan? Está muy insinuada. Esta cruz Sí. lo que nos determina o lo que nos ayuda a realizar es entender cómo está girando tanto el mazo como el cuerpo principal del objeto. Y esa inclinación nos va a ayudar muchísimo a realmente configurar la animación. Entonces, empezamos. ¿Por qué? Porque este elemento va a ser mucho más corto pero pesado. Entonces hay que tener en cuenta esas proporciones. De hecho, voy a utilizar otro tono. Esto está como un ángulo estos son 30, 40, como de unos 60, mal le calculo yo.
Este elemento va a ser un poco más largo acá. Y aquí estaría, justo en el centro está la... Listo. Siguiente. Aquí me está diciendo que como este elemento es más pesado, va a enviar el elemento más liviano hacia adelante, porque es un follow through, una acción continuada, ¿no? Entonces, aquí pasa de un ángulo de 60 a casi un ángulo de 90. Y este ángulo de 90 ahora pasa a ser como de unos 120. De hecho, este me quedó muy inclinado. Voy a hacerlo menos inclinado. Porque me salté el fotograma, que sí era mucho más inclinado. Ahora sigo el otro fotograma. Este sí está un poquito más inclinado hacia la izquierda. Casi que el giro más drástico lo da en esta parte de la animación. Un poquito, otra vez se fue la página. Ahí está, perfecto el zoom. Entonces, de pasar de un ángulo de 90, parece que está como en uno de 140, más o menos. Acostumbran a hacer este tipo de ejercicios, de pronto de tomar una imagen de un ejercicio, un libro, algo por el estilo para empezar a hacer los procesos de animación. Personalmente no. Ok. ¿Cómo es la pregunta? Que sí, pero acostumbran a hacer estas prácticas sintetizando. Así de físicas y eso, pues es nueva la idea, ¿no? Yo no. Ok. Se me va a salir un poquito el elemento del encuadre. Ah, sí, sí, está muy inclinado. Yo creo que uno en estos oficios tiene que tener el ojo muy calibrado, tener la facultad de captar las sutilezas, porque pues eso es lo que hace la diferencia en nuestro trabajo. Y pues para animar, yo siento que a veces como que esta parte, bueno, por la rapidez del programa, ¿no? Se salta un poco, pero es importantísimo. Iba a animar esta capa. Nosotros no alcanzamos a hacer ejercicios del saco de arena, ¿no? Y ese sí que es vital pues para los personajes. Entonces, más derecho. Así que se parece al fotograma que estaba por acá. Y finalizamos con inclinación. Ay, creo que me comí un fotograma. Últimamente, desde hace 2 días, hasta que me molesta el computador y estoy trabajando y me sale un aviso que hay un software que quiere entrar a mi disco. Creo que ya entendí qué pasó. Este fotograma es el otro de este.
Control Shift B. Mejor lo dibujo. Me sale más económico dibujar. Y la destinación básica. Listo, vamos a ver. Ya tenemos como la configuración básica. Voy a dedicar a animar el cilindro netamente. ¿Listo? No el mazo porque aquí vamos a entender el volumen. Entonces yo ya tengo una guía, en este caso, que es esta parte. ¿Alguno está haciendo el ejercicio también o están de observadores? Sí. ¿Sigue haciendo? Sí. Pues sí, observa. Ah, ok, súper. Y voy a corregir una cosa y lo quedo como al centro. Voy a tratar de manejar una proporción similar para no perder el ejercicio. Siguiente. Yo creo que por más de que una animación le falte pantomimia o le falte como otros principios, yo creo que si administramos muy bien el spacing, el timing, ya hay un algo. Lo otro se va adquiriendo sensibilidad con la experiencia, ¿no? Ay, creo que dibujé, sí. Creo que sí. Sí, ahí voy bien. Y ya pues después se vuelve mucho más práctico el ejercicio de animar, pero pues resolviéndolo, el pilar, la construcción inicial, que viene siendo el timing, el spacing, el acelerar y desacelerar, que está muy enlazado a la parte física del movimiento, finalmente. Seguramente si yo me hubiera puesto a hacer esta animación sin esta guía de la cruz, se me hubiera dificultado un poco más comprender el movimiento. No, aquí me confundí arriba. Ahí arriba en el medio. Y de hecho, hacer estos ejercicios es súper bueno para la observación y para entender. Así les tocó aprender a animar a los japoneses. No sé si sabían que pues cuando empiezan los estadounidenses a hacer animación, pues Japón no era el Japón que conocemos hoy día, ¿no? Posguerra y todas las situaciones sociales que estaba viviendo Japón. Entonces ellos no tenían como la facilidad del idioma tampoco. Se dieron cuenta que Estados Unidos estaba haciendo estas películas así, dijeron, ¿y cómo aprendemos? Primero que pues no había documentado nada, no había documentado el proceso como tal. Y segundo, el tema del idioma pues era una barrera, entonces ellos empezaron a calcar. Bueno, vamos a calcar esta secuencia de Mickey Mouse silbando y caminando, a ver qué pasa. Y de ese calcar, pues justamente surge el entender. Por eso es que cuando uno estudia artes como tal, creo que este programa está duplicado. Sí,
Voy a borrar. En realidad no. No está haciendo mucho. Listo. Entonces ellos se dedicaron a calcar. Y calcando entendieron y entendieron también que pues generaron su propio estilo. No sé si conocían esa historia. No. No. Sí pasó. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que este fotograma viene siendo... Sí, te lo voy a pulir un poco que quedó de forma. Y ya hicimos rápidamente un ejercicio, pues no tan rápidamente, pero hicimos un ejercicio de animación así rápido como para calentar la mano, el entendimiento y todo. Ya tendría yo que pasar el polish, el dibujo sólido. Pero ahí va quedando. Listo. O el girar un cubo también a veces es otro ejercicio que uno puede hacer como para entender el espacio. Girar el cubo es difícil, es uno de los ejercicios difíciles porque es que te obliga a dejar de pensar en términos de espacio y de bidimensionalidad, ¿no? ¿Cómo nos fue? ¿Quiénes estaban siguiendo el ejercicio? Creo que bien. ¿Ok? Pueden compartir el proceso, pueden compartirlo por WhatsApp si quieren o aquí en la sesión, como guste. Ok, a ver, un momentico. Vale. Listo, estoy viendo. Bueno, me quedo así. No, súper, Sí, súper muy bien. gracias. Listo. Si quieres, exporta el clic y yo hago vamos haciendo un tablerito y vamos almacenando esos No, mi- ejercicios. Ay. ¿Qué pasa? Me lo acabe. Sí, 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 obvio. ¿Alguien más quiere compartir? Continuamos. Va, creo que continuamos. Listo. Dice que muestra ejemplo práctico. Resulta que me puse a indagar y encontré un fragmentico de esta serie. ¿Se la vieron? Claro, Avatar. La he Sí. visto como unas 3 veces ya. O sea, de verme la completa toda de nuevo porque me parece muy bueno. Pero Bien. si ustedes recuerdan mi animación, si se acuerdan de la animación que está haciendo el escenario, que cae un personaje a un lago, pues resulta que ¿Dónde? estaba buscando que cae un personaje a un lago. Yo estoy buscando referentes, pues Ujú. justamente para entender eso. Primero aquí vemos cómo el viento afecta elementos del environment, como por ejemplo estas hojillas alrededor, pero también digamos que no está animada todo el agua, pero hay un elemento de reflejo que sí, y está animada.
Y esta parte era la que yo necesitaba como entender un poco. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esta caída, no? Sí, era lo que necesitaba para entender, porque ahorita no me voy a poner a escatimar mucho en el personaje, pero sí necesitaba entender cómo la caída del personaje iba a abrir el agua, porque evidentemente la abre al ser un fluido. Entonces aquí se empieza a alzar y se empieza a expandir también. Evidentemente, pues estos elementos se siguen moviendo. Luego vienen las salpicaduras. Si se fijan aquí, bueno, vamos a contar los fotogramas otra vez. Decía ahí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y aquí, ¿sí ven que cambia de 2 a 3? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces ya tengo otro tip en timing, ¿no? Que no solamente tengo que hacerla, pues digamos que la forma, porque finalmente esto se vuelve un vector. Yo ahorita lo voy a dibujar para que se entienda un poquito más. Que es una fuerza que va a abrir justamente el agua. Pero no solamente pasa eso, sino que pasa una animación de estar a 12 a 3, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y viene la reacción luego del agua, que pues una cosa es que el elemento caiga, pero existe más agua debajo. Entonces, mientras este elemento sigue cayendo en línea recta, pues el agua se va a alzar, como en respuestas a esa acción. Entonces, busqué justamente este referente porque, sin duda, afecta la gravedad, ¿no? Aquí estoy, por ejemplo, miren cómo, bueno, ya estos son como efectos. Pero bueno, y cómo funciona el cambio de plano también podría servirle a Oscar, que siempre va como un plano cerrado, un plano un poquito más abierto y luego un plano mucho más abierto para que no se vea como esa ruptura. Vamos a reproducirlo aquí, normal. Pues aquí obviamente ya vuelve a los personajes. Aquí otro elemento que es afectado por la gravedad, este choque, que también tiene un movimiento de cámara. 1, 2, 3, 1, 1, 2. Este movimiento de cámara pues está animado a unos, si se dan cuenta. Cambia el plano porque cambia el punto de vista y se alza el agua. Que en mi escena particularmente, seguramente yo la pensé con este referente, hasta ahorita caigo en cuenta y hasta ahorita lo racionalizo. Porque pasa que en mi escena, como que el elemento de personaje también tiene como un fundido con el agua. No había racionalizado eso hasta ahora. Entonces vamos a ver aquí un poquito más adelante. Pues esto ya es acciones de personaje. Aquí sí, en esta escena sí que se ve como cuando uno está animando a personajes también debe pensar, pues de acuerdo a la narrativa y demás, cómo afecta a esos entornos, como vemos aquí. Esto, por ejemplo, miren el spacing que tiene. Pues justamente tiene más spacing para mostrar que fueron arrojados con mucha fuerza. Este desenfoque de movimiento. Miren cómo hacen el falseo de que algo se está moviendo. Si ven que lo que se está moviendo es el fondo, el desenfoque, pero realmente este elemento que entra siendo como el barco no se mueve. Ahora sí, pero antes no se estaba moviendo.
Y aquí, obviamente, miren, este elemento, este prop también se vuelve un elemento para cambiar la gravedad de la escena. Este es and. Y pasa igual. Uf, qué cenaza. Los movimientos de cámara acá, por ejemplo, los animan a unos. Miren cómo se hace la onda. Toda esta escena tiene lo que requiere la evidencia, ¿no? Como fuerza de gravedad, de viento. Aquí es cómo se explica la onda. Y casi que toda la escena se explicaría con, bueno, ustedes saben que nosotros podemos animar personajes, props, pero también hay una parte de la animación que es el VFX, ¿no? Que se refiere como a todos estos efectos, por ejemplo, las salpicadoras del agua y demás. Esta escena, esto está hecho en 3D, ¿no? Se nota. ¿Sí lo perciben? Sí, los barcos. Sí. Sí, se nota que está hecha en 3D. Se desvaneció la chica. Vemos que se vuelve color. Y hasta partes bella. Voy a correrla. Definitivamente afectada por viento y por gravedad, ¿no? Ya volvió la luna. Listo. Ay, Gumball también me parece muy bueno. Entonces voy a volverme como a este referente, que era el del lago. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí. Para entender un poco cómo podría funcionar mi escena, que también la tengo preparada por aquí. Aquí tengo, bueno, este era mi escenario. Aquí ya lo tengo como con el blockout de la cámara. Y le voy a bajar la opacidad un poquito. Voy a hacer pruebas netamente, ¿no? Esto es lo que les digo que me da una mamera de que no me haya funcionado ese plugin, porque yo antes le podía decir como mándeme las capas a 2 y ya. No que estaba apretada de tiempo para cacharrarle lo suficiente al render. Vamos a mantenerlo así simple, para que alcancemos a hacer algo práctico este elemento. Entonces, generalmente los animadores siempre revisamos referencias para poder, digamos que entender lo que necesitamos. Yo voy a tener un personaje que va a caer, más o menos planeo que caiga no al centro, sino como si estuviera dividido en tercios, más o menos por aquí. Y evidentemente pues va a tener una desaceleración en la caída. Y teniendo en cuenta esa caída, pues ¿qué pasaría el splash? Vámonos al ejemplo de Ang.
Me está pasando mucho más que personas encima. Digamos, cuando hay escenas de viento para dar dinamismo, digamos, en este caso está animado a 2. Aquí. Es cuando hace contacto el personaje con el agua, y de hecho va a hacer que esté un poco más arriba por cuestión de encuadre. Entonces aquí empiezan pues las salpicaduras. Teniendo en cuenta que aquí pues hay una elipsis, ¿no? Entonces para tener la referencia. Unas gotitas por ahí. Creo que acá este todo no tiene configurado el onion. No. 3, 3, ok. Listo, aquí está. Y evidentemente se amplía casi que al doble, ¿no? De su tamaño. Pero crece, curioso ahí, sin deformarse tanto. O sea, se expande de esta manera. De hecho, creo que puedo mejorar un poquito esta expansión acá para que sea mejor. Pero digamos que estas crestas iniciales del líquido no se deforman tanto. Pues lo que yo puedo analizar, como que continúan su... Aquí van a ver algunas líneas que también. Y aquí se empieza a abrir. Ya entendemos que entonces el líquido tiene un punto de ruptura. Entonces aquí ya la fuerza de gravedad empieza a hacer que se separe. Aquí se denota. Voy a analizar una cosita. Sí crece un poco, pero se separa. O sea, aquí hay una notoria separación. ¿Cómo van? ¿Ya se durmieron? No, estoy ahí. Ah, bueno. Si es que no me hablan ni me asustan. Yo, ay, se me durmieron los muchachos. ¿Sí? Para que tengan la referencia más clara, esto se va a abrir. Pero la fuerza sigue estando como concentrada. Pero también pierde forma, ¿no? Como que ya no es tan sólida la forma, ya es un poquito más, si se abre, ¿no? Entonces aquí la siguiente abertura pues va a ser mucho más marcada. De hecho, esto, que sí me voy a hacer, va a hacer uso de la herramienta mover, porque sí tiene leve crecimiento. No, no crece. De hecho, no crece, sino que se mantiene, solo que se expande. La importancia de observar, ¿no? Va a ser un poco más marcado. A mí me pasa algo con los pinceles. Es una cosa muy mía, pero si no tienen textura, no puedo dibujar, me siento que no me queda bien. Para mí los pinceles deben tener textura. Sí, es más difícil cuando es nada más liso. Sí, pues porque como que uno siente el trazo más artificial, a mí me pasa, lo siento más artificial y no me convence y me enrollo con ese tema y no, no avanzo. No sé si a ustedes también les pasa. ¿Mm?
escribe de esta forma. Sí. A ti te pasa. Ahorita Oscar nos decía que el dibujar directamente en esta herramienta de Dreams no es como tan chévere. ¿Puedes decirnos por qué? Porque como con la... No, profe, es que no tiene, por ejemplo, digamos acá como en Photoshop, digamos la herramienta de lazo, los pinceles son, no sé, como no tan, no tan precisos. Entonces no se siente como muy orgánico uno estar dibujando ahí. Entonces, eso sí, Procreate, manda la parada. A mí Procreate me parece un programa muy bueno para ilustrar. De hecho, me parece una buena herramienta para ilustrar. Me gusta mucho más que Photoshop. Es que lo uso Photoshop, pero es porque, o sea, les cuento la historia. Yo cuando empecé a animar, yo no aprendí programas como tal, sino pues la animación. Tradicional. Sí, exacto, con tradicional. Y yo tenía que hacer, pues digamos que un cortometraje en muy poco tiempo y yo dije, pues, ¿qué hago? Yo no tengo tiempo para ponerme a aprender un programa de cero. Entonces, ¿qué pasó? Pues que me fui con Photoshop para hacerlo por ese motivo. Entonces, empecé a animar aquí y pues ya hace rato no me actualizaba como en software realmente y me quedé acá. Estoy migrando a Blender porque me gusta, pero pues de a poquito porque no se me ha hecho tan intuitivo. Y Toon lo intenté y no se me hizo nada intuitivo. A mí no se me hizo como tan sencillo de trabajar, la verdad. A mí, en lo personal. Pero pues sí, es Que una carrera que es un estándar, Toon ¿no? Boom no es tan Cuéntame. intuitivo. Es que el No. verdadero problema de Toon Boom no es que no sea tan intuitivo, porque si no es intuitivo, bueno, ok, uno lo asume y entonces Ujú, empiezas a buscar cómo aprender. Pero ujú. los tutoriales están en esa categoría de la gente que cree que como ellos tienen una intuición diferente a la de uno, entonces ya uno tiene que entender lo que tiene que entender por, no sé, por regla de tres. Entonces los tutoriales le faltan un montón de cosas. Tú ves que ellos hacen alguna vaina y te dicen si se sí, si se sabe, pero le faltan algunos por qué y le toca a uno descubrirlo solo, o menos mal que la gente completa los tutoriales en los comentarios, porque muchos Mm, tienen la misma duda. Ay, pero tú hiciste eso, pero ¿cómo que por qué? Y entonces viene otra persona y le responde, pero no está en el video. ok, comprendo la argumentación. Es como no tan, no tan explicativo. Ay. Sí, pues igual tengo que aprenderlo porque es una realidad, que es un estándar, ¿no? Ustedes buscan ofertas de trabajo y uf, un poco de ofertas están ahí, en ese software. Para mí personalmente, Toon Boom ha sido un reto. Sí, Si no es por mi jefe de animación, ya hubiese ya lo cancelado casi. todo. Sí, sí, tiene su complejidad. A mí me pasó eso también, pero creo que a la larga y eso es un consejo que les doy a ustedes, pues porque lo ven muchos profesionales y es que a veces se piensa que pues el programa así, no. Si usted es bueno animando, usted anima bien en PowerPoint, porque hay gente que hace animaciones en PowerPoint, ¿sí? Pero el hecho de ser consciente que hay una herramienta que pues hay que usar pues, y que hay que estarse actualizando en ella, pues ayuda un montón a que ese conocimiento se vuelva aplicable y valioso en una industria que todo el tiempo está cambiando. Porque esta industria, fue madre, mire lo que está pasando con la IA. No sé si ustedes como que siguen ese tema. Está, ¿En qué sentido? ¿Cuál?
en que está, Yo creo. que está ahorrando producción, pero Ah, ajá, ¿cómo? yo creo Entonces, que sí, sí cuéntalo. tienes razón. Y casualmente, bueno, no sé, pero fue, aquí sí voy a sapear, soy sapo. Ok. Fue mi instructor del otro escena Ajá, de mi ficha. sí. Estaba dándonos un documento de video de las nuevas funciones que va a tener, no sé si es Photoshop o qué, pero era Adobe. No sé qué programa de Adobe lo iba a tener, si Illustrator o Photoshop, pero lo iba a tener. Entonces, era de Adobe. Entonces, ¿de qué se trataba? Yo lo vi y pues él pues estaba diciéndolo como con mucha emoción, que eso pues, puede ayudarnos y no sé qué. Pero no sé si es porque yo he animado ya hace un tiempito y tal, y para mí, no, yo no sé si será terquedad mía y digamos, se guía o se dirige al punto donde tú quieres hacer ese arte, o sea, quieres hacerlo tú. Eh, el, la optimización debe llegar hasta un punto donde igual tú puedas decirlo, hice yo, ¿no? Porque es que el hacerlo te trae como esa alegría y cuando ya lo ves funcionando dices, oh, eso es hijo mío. Pero las funciones nuevas se están pasando para mí, pues, de esa raya. ¿Cuál era la función que más se me quedó? Y no sé qué opinará el resto aquí, pero a mí me pone en duda algo, no sé cómo tomarlo. Que es que tú vectorizas el personaje de frente y tú le dices, inteligencia artificial, hazme el turnaround, y entonces ya tienes el turnaround. Todo. Ujú. Entonces no sé hasta dónde yo debería alegrarme por eso, porque si yo le digo a la inteligencia artificial que haga todas las vistas, realmente yo hice eso, sí está optimizando, pero cuando ya al final yo lo ponga a andar, entonces va a haber una herramienta que yo le voy a decir a la IA, hazme el favor y hazme esta animación rutinaria, caminar, por ejemplo. Entonces ya todas las vistas y las animaciones rutinarias y todo eso, de pronto ya con un prompt yo puedo ponerle a la IA a hacerlo. Y después yo hago las poquitas que quedan que de pronto sean más dinámicas, hasta que la IA se vuelva tan poderosa que hasta esas dinámicas yo le puedo decir, Jarvis, también hazme la dinámica. Y entonces después, cuando ya muestres el producto y mires la animación, tu creatividad, ¿dónde estuvo? Tal vez en la historia, pues, porque tú creaste la historia y el storyboard también, pero de pronto hasta el storyboard después, Jarvis, créame el storyboard. Ujú. Y llegamos hasta el primer punto donde yo veo que gente lo que hace es que le pregunta a la inteligencia artificial, oye, cuéntame un cuento, necesito una historia, necesito una idea para una historia. Bueno, hazte así, hazte asado y hazte así, hazte asado. Entonces hasta, digamos, el concepto inicial de todo, completo, se lo dijo a la IA y pues herramientas que optimizan el tiempo sí son, pero al final no sé qué hicimos. Entonces, sí, eso sí me pone a pensar bastante eso de la IA, no sé hasta dónde uno ya animó o no animó, o todo se va a convertir simplemente en prompt que le dices tú a una computadora para que te lo haga, no lo sé. Fíjate que tienes razón, y es que digamos que nosotros hemos convivido con este tema de que la tecnología va quitando empleos, ¿no? Con el hecho de involucrar en empresas de ensamblaje o fábricas de ensamblaje de carros, robots que automatizaban el proceso le quitó empleo a muchas personas, ¿no? El hecho de, de automatizar, por ejemplo, las traducciones. Entonces ya muchas personas que eran intérpretes dejaron de trabajar tanto. Pero era lo único que no, que como que todavía no se atrevía la tecnología a hacer y era arte, ¿no? Hoy día sí. ¿Qué pasa? Que pues el mercado va a buscar sí o sí ahorrar dinero y tiempos, porque producir una película animada es caro, muy caro. Ahora, producir una película animada y que comercialmente se venda
también es muy caro y pues hay un riesgo alto. ¿Qué van a hacer los estudios? Van a usar esas herramientas. Es más que lógico, lo van a hacer. ¿Qué considero? Dime. Es que yo opino que lógico, bueno, no sé, lógico tal vez sí es, pero no sé hasta dónde pueda uno aceptar que un paso a seguir es lo que tú debes hacer. Nosotros acá fastidiando, yo le puse a eso el efecto del sándwich sin jamón. Eso es como si tú tuvieras un puesto de sándwich y tú dijeras, bueno, a este sándwich solamente yo le voy a echar mantequilla y ya, y los 2 panes. Sí, pero le estás quitando el jamón. Sí, pero de todas maneras es el sándwich. Me ahorro la carne y vendo el pan con mantequilla, pero le digo que es sándwich. ¿Sí? Y tú estás vendiendo un producto que la gente pues está consumiendo igual, porque bueno, sí, hay que entenderlo, él se está ahorrando ese dinero, pero tú no estás consumiendo un sándwich, estás consumiendo pan con mantequilla. Antes de la IA, yo sí vi que la animación, por lo menos la animación de acá occidental, la volvieron mucho ¿cómo es? De rigging, porque obviamente es mucho más barato que cuadro por cuadro, pero eso le quita muchísimo. Primero variedad, porque que sean rigging, pues está bien, no está mal, pero que todos sean así, primero le quita variedad, y segundo, también la animación rigueada no es lo mismo que la cuadro por cuadro, si bien estamos viendo que en Oriente todavía usan cuadro por cuadro y se ve muy bien. Sí, eso iba a decir yo. que opino que va a llegar un punto en que sí van a querer ahorrar tanto, pero todo se va a volver tan genérico, se va a volver como tan sin alma que pues finalmente el producto no va a cautivar, o sea, realmente no va a cautivar, pero saben que sí pros tiene la IA, que va a volver un poquito más independiente el hecho de hacer películas, ¿sí? Porque, digamos un ejemplo, tú dices, tú tienes una historia y tienes tu equipo de 2 personas, ¿cierto? Y tú quieres hacer una película a escala, no sé, como pasó con Flow, ¿no? La del gatito que ganó Oscar. Y tú dices, pero yo no tengo el presupuesto para pagarle a un skateboardista. Yo no tengo el presupuesto para pagarle a una persona para que me diseñe personajes absolutamente de cero. ¿Qué pasa? Y ahí viene el uso ético. Si yo cojo la IA y hago todo con la IA y así lo monto y ya, pues estoy perdiendo. Pero si yo le digo a la IA que me genere borradores y yo trabajo encima de pronto, Sí, la gente sí, dice que es muy bueno para comenzar, para hacer Kickstart, le dicen. pero pues como para finalizar procesos, no lo sé. Por ejemplo, estaba viendo en 3D, ahorita hay mucha IA que hace estos procesos de supuestamente, o sea, crea el personaje, lo, lo modela, lo texturiza, le hace rigging, pero pues realmente eso no es tan automático por ahora porque para producción pues se necesita que el modelo esté de X manera, que la IA todavía no puede hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no puedes sucumbir de todas las personas de una producción 3D porque pues igual necesitan personas que pulan, que estén vigilando que la IA haga. Yo creo que lo que va a pasar con eso es que el mercado va a dejar de ser tan monopolizado y los creadores independientes van a empezar a surgir más, porque va a haber una época en la que la creación se va a volver tan masiva que ya no va a estar como tan encerrada en unos nichos y en unas empresas, sino que pues como está la herramienta tecnológica ahí, lo que va a pasar es que se va a masificar la producción. Sí, Y yo creo va, que y eso ya va a está haber mucha empezando. sí, y va a haber mucha cosa genérica también, que todo se va a ver como igual y también va a haber una saturación. Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a volver a hacer las cosas de pronto un poquito más desde nuestras entrañas y ahí sí le vamos a poner jamón al sándwich. Exactamente, porque al fin y al cabo lo que se está vendiendo es arte.
Sí, eso también es cierto, que el término de arte se trivializó. Sí, o sea, básicamente es como un nivel donde tú le dices a la IA, tómate vaso de agua por mí. O sea, creo que hay un punto donde así tampoco no. Sí, 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 la tecnología, pero es que mira que, ay, qué pena me meto en este tema, ¿no? Porque es que yo soy muy de conspiraciones. Pero fíjate que estamos en la época en la que más información hay, en la que menos coeficiente intelectual tienen las personas, curiosamente, ¿no? Y pues todo Sí, esto eso es también adrede. ayuda un poco, todo esto también ayuda un poco a eso, ¿no? Como a que la gente piense menos, obedezca más, viva más hipnotizada. O sea, hasta ese punto de que ya no, ¿para qué pienses? No pienses, consume. O sea, literal nos estamos convirtiendo en ese tipo de seres vivos y concepción personal, no. Pero considero que sí, va a llegar un punto en que eso también va a ser muy vacío. Pero eso no es Y tan, digamos, opinión personal. Yo pienso que es como que muy objetivo el hecho de que se nota mucho que la distribución mediática adrede la están orientando a, por ejemplo, a la retención a corto plazo. Yo no puedo pegarme a TikTok porque, pues, ujú, no sé, no puedo. No sé cómo hace la gente para estar deslizando videos hacia arriba. Y es como hacer zapping, pero un zapping sí, que nunca termina. Porque cuando uno está en la televisión, bueno, ya no hay televisión realmente, ya no hay cable, pero uno estaba en el cable y uno empezaba a darle, a darle, a darle hasta que uno encontraba algo y de pronto se quedaba viendo una película o lo que sea. Pero es que es más en YouTube. En YouTube uno empieza a surfear canales, pero de pronto tú te encuentras con algo, una cosa que dura un minuto, 20 minutos. Entonces el zapping tú hacías esa cuestión como mecánica por un tiempo, pero para llegar a algo. Entonces, ¿a qué llegabas? Bueno, me voy a quedar viendo esto. Pero, ¿cómo está diseñado TikTok o no sé, o Instagram ahora? Es un zapping eterno, o sea, tú nunca llegas a ver nada, nada. Es más, muchas veces he visto gente que lo que les interesa, incluso también lo quitan. O sea, son 3 minutos o uno, no, eso no puede durar más de minuto, no sé, 40. Y entonces le interesó y se lo quedó viendo más allá de los 5 primeros segundos. Pero cuando ya va por el segundo 50, ya lo quita. Y entonces sí, yo digo, pero no se va a quedar viendo algo, o sea, me desespera. Y creo que lo hacen es para eso, para que la gente no retenga, para que la gente no. Sí, es muy obvio esa parte, no creo que sea tan conspiranoico, se ve muy clarito ahí en la cara, ¿no? sí, pero pues digamos que lo hablo desde, porque digamos que yo lo hablo desde la postura de instructora y no quiero pues agredir subjetividades, por eso lo menciona. Pero sí, evidentemente. Y pues digamos que eso es importante debatirlo como creadores, porque finalmente nosotros vamos a entrar a estar en esa, no, no va a ser partícipe de esa dinámica, pero sí ser parte de ese contexto, ¿no? de este tipo de contexto en el que se consume de esa manera. De hecho, la gente hoy día va al cine porque recomienda X Pelagato, que la película es buena o mala. Si X Pelagato me dice que es mala, entonces yo no la veo. O cogen y testean las Ujú. películas antes de sacarlas, ¿no? Para ver si al público le agrada lo que va a ver o no. Entonces, negocio, negocio, negocio igual. Sí, lo malo es Pues, cuando la parte de negocio pesa mucho más que el contenido. A mí me Sí, parece que así como de pronto como creativo, como ahora pues uno se puede considerar generador de contenido, si tú estás creando una animación, no sé qué, ujú, entonces pues ya tú entras en el rango de creador de contenido. Entonces, creo que mientras más tú notes que tus trabajos o consideraciones se complican más, allí es donde están haciendo que la gente piense menos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, antes un programador programaba algo y
con el necesario libro de instrucciones ya estaba todo. O sea, aquí está. Esto es lo que tú tienes que entender para manejar este programa. Pero ahora no. O sea, ahora parece como si estuvieran insultando al usuario si el libro de instrucciones es algo súper requerido para que se manipule el programa. No, tu programa está malo porque es que el más bobo de los bobos no lo entiende, tiene que leer ese libraco. Sí. Nosotros en la animación, por ejemplo, y eso es algo que nos está pasando realmente, antes yo hacía un cortito, ¿no? Lo que sea, ya, 16:9, fin. ¿Dónde va? YouTube tenía sus 16:9. El que no sabía de eso tiene que aprender a eso, porque ese es el formato del video. Entonces todo el que iba a crear algo ya tenía un estándar y no había problema. Pero ahora, ¿qué pasa? Que le da flojera a la gente girar el celular, girarlo, voltearlo, le da flojera. Entonces, ¿qué pasa? No le dicen a los creativos, no se preocupen, vamos a educar a los usuarios para que volteen el celular, para que lo vean como normalmente se ve una película. No. Es que ahora todas las historias y todo lo demás es para complacer al man, a la mujer, al que sea, para que no gire la muñeca. Entonces, ¿qué le pasa al creativo, al creador de contenido? Si tú los hacías a lo largo, ahora tienes que hacerlos a lo ancho, o si no, tienes que hacer 2 versiones, o si no, yo no sé, complícate lo que sea, pero papi, mami, usuario, tiene que tenerla fácil. Complícate tú y el usuario la debe tener fácil. ¿Por qué? Porque está orientado a eso. Sí, de acuerdo. Como que la facilidad y la practicidad se han malentendido. Sí. Demasiado. Pero pues fíjate que eso es una postura, ¿no? Porque pues está bien que quiera hacer ese contenido y quiere vivir de eso, no satanizarlo, pero pues ya tienes una postura como creador del tipo de contenido que vas a generar allá afuera y para lo que vas a usar este arte, sobre todo. Yo, por ejemplo, pues sí, yo consumo animación comercial, consumo animación infantil, tengo una hija pequeña, obviamente, pero a mí en lo personal me llama la atención en la animación, eso que para la gente puede sonar raro, no entiendo, pero que a mí me deja reflexiva. A mí me llama más la atención ese tipo de cosas. Y no sé si yo ya a ustedes les había recomendado una página que se llama Moebius Animation. No sé si ya la conocían, no sé si las había mencionado. Sí la mencionó, pero una sola vez. Dice, esa página es muy buena porque tiene trabajos muy independientes. Está muy alejado de pronto de lo que estamos acostumbrados a ver de manera comercial. Entonces, se los recomiendo para que lo vean porque hay mucho material como este tipo que es bien reflexivo y lo deja uno como pensando mucho. Bueno, chicos, gracias por el debate. Me parece chévere que también se presten estos espacios porque finalmente no podemos hacernos los de la vista gorda con una realidad que está ocurriendo, ¿no? Existen herramientas tecnológicas que pueden hacerlo todo, si queremos. Como dices, desde hasta redácteme la historia del guión, haga el storyboard, cree los personajes, anímeme esta imagen, o, o pues ya está el manejo ético que cada uno le dé y es la reflexión que queremos pues llegar. ¿Qué tan eh, tan enjamonado quieren su sándwich? Esa sería como mi, mi respuesta al debate. Y pues nada, bueno, ya hablando del proceso como tal, noten ustedes que yo usé la referencia en un inicio y ya después como que me dejé llevar, ya entendiendo la dinámica, me dejé llevar. También complementé un poquito acá el movimiento, pues del personaje que va a ser el que cae y va a ocasionar este movimiento. Ya me resta a mí empezar a animar, porque evidentemente esto tiene una incidencia, los elementos que están al borde del lago, que serían esta vegetación. Y finalizar pues con efectos y todo,
La parte de las líneas también tendría que animarlas en la propuesta. Pero ya tengo hecha el RAW de ese líquido afectado por gravedad. Animar fluidos, animar efectos, tiende a ser bastante entretenido porque pues como sigue una forma muy lógica, es bien orgánica, el proceso generalmente se anima no en post to post, sino en straight ahead, o sea, derecho, fotograma a fotograma, cual stop motion, porque es bien fluido el proceso. Entonces, pues espero se diviertan. Si están haciendo con Cutout la animación y ven que de pronto el Cutout no les da esa facilidad o esa parte orgánica que tendría un efecto de viento, pues consideren usar el cuadro a cuadro de todas formas, ¿listo? También respetando como su planteamiento en dirección de animación, si es que va a ser limitada o si va a ser full animation, pues eso ya depende, ya depende pues de lo que ustedes decidan. Y pues esa sería la sesión de hoy. Voy claro que las conclusiones ya las hicimos, pero ¿tienen alguna pregunta? Hasta ahorita no. No, señora. No, señora. Listo. Conclusiones. Yo diría que hay que ponerle jamón al sándwich. Diría que para los procesos de animación, así se realicen en cuadro a cuadro curado, pues es importante hacer estudios cortos, rápidos, pero hay que hacer estudios de referencias, videos de referencias reales, de otros procesos de animación, de artistas, y pues ojalá lo tomen como hábito previo a animar, porque eso los pone en un mood. El cerebro tarda una cantidad limitada de milisegundos en poder entender una tarea compleja. Si ustedes le facilitan el proceso simplificando un poco la tarea, pues el cerebro rinde mejor. Finalmente, la animación resulta siendo un trabajo de los dos hemisferios porque necesita una parte de análisis y racionamiento, pero también necesita una respuesta creativa y sensitiva. Entonces, pues es un hat ahí que les arrojo para que de pronto les fluya un poco más animar o ilustrar, que como mencionaban, también se usan esos procesos. No sé si quieran añadir alguna conclusión más. Creo que no. Vale. No. Listo. Aquí estoy viendo tu ejercicio. Eso. Quedó cool. Listo, chicos, entonces nos vemos la próxima sesión. Les informo que para agosto, un momento, es que hay un festivo en agosto, 2 festivos, pero hay uno que sí nos afecta a nosotros. Y es el de la próxima semana, el del 7, justamente, porque pues cae 7 de agosto, es festivo. Les confirmo, pero creo que ustedes quedaron para el miércoles a las 8, ¿listo? Por ese día. El taller de Concept Art 2 quedó para el 14 de agosto y ya pues continuamos con este mismo horario el resto del mes. Quería preguntarles algo pues antes de hacer oficial el horario. ¿Este horario sí les funciona? ¿La hora y el día? Pues casi siempre veo que se conectan las mismas personas. Bueno, a mí sí me sirve. No sé si la otra. Pues a nosotros 3 yo diría que sí. Hablando por mí, a mí me funciona este horario. Vale. ¿Y tú, Oscar? Sí, profe. Vale. Entonces lo dejamos así, pues porque finalmente pues, las personas que no pueden asistir pues, ven la grabación. Entonces, que tengan un excelente fin de semana, que se diviertan animando mucho y creando bastante, que, que estén muy bien y la próxima semana nos vemos. Bueno, muchas gracias. Vale. Muchas gracias.
Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.